Ok. Bien, la prueba pareada o para muestras dependientes, como se llama así, es una prueba que nos permite comparar, se puede decir, dos poblaciones, pero que son dependientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados de las muestras que se van a obtener de esas poblaciones, los resultados de la primera muestra influyen en los resultados que se van a obtener en la segunda. Por eso se llama muestras pareadas y además son muestras dependientes, porque la una depende de los resultados de la otra. En realidad eso es porque los elementos que son seleccionados tanto en la primera como en la segunda población son exactamente los mismos, pero medidos en dos situaciones o circunstancias diferentes. Generalmente se lo enfoca este tipo de problemas en un antes menos un después. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esta prueba? Si nosotros quisiéramos medir la eficacia de alguna tableta que nos permita bajar de peso, por ejemplo, ¿qué se hace? Se selecciona una muestra, vamos a decir de 20 personas, se les pide la ingesta de estas tabletas y luego de un tiempo prudencial seguramente se les vuelve a medir nuevamente los pesos y se ve la eficiencia de esta tableta. Pero fíjense que la primera muestra estaba conformada por 20 personas, por decirles, y a las cuales se le aplicó el tratamiento, en este caso la ingesta de esa tableta, y luego de un periodo prudencial a esas mismas 20 personas se les vuelve a medir ya sea el peso, la estatura o la variable que se esté midiendo. Pero fíjense que son los mismos elementos en ambas muestras, pero en realidad son dos muestras, pero conformadas por los mismos elementos. ¿Dónde se pudiera ver también eso? Ahora que estamos con el tema de la pandemia, las pruebas que se han realizado para medir la eficiencia y eficacia de estas inyecciones, las vacunas que llamamos para el COVID, se han hecho pruebas de este tipo, ¿no? Donde se han seleccionado una cantidad de personas y se le ha practicado la vacuna, aunque es verdad que a un inicio no se hace con pruebas humanas, ¿sí? Y luego se ve para medir la eficiencia de las vacunas, posteriormente a esas mismas personas se ha visto la eficiencia o el avance que ha tenido las tabletas, la vacuna, etcétera. Pero fíjense que ambas muestras están conformadas exactamente por los mismos elementos, ¿sí? Muy bien. De repente también se puede usar cuando se quiere implementar un nuevo sistema de aprendizaje, por ejemplo. Se seleccionan 30 personas, se los evalúa a un comienzo y luego se le aplica la metodología de enseñanza y se ve las diferencias que hay con o sin tratamiento también, ¿sí? Para ver si ha sido eficiente o no un determinado proceso que se le ha aplicado. Bien, vamos a empezar con un ejercicio que dice lo siguiente. Fíjense, se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Para ello se seleccionan 10 personas, justamente lo que mencionábamos hace un momento, a las cuales se les registra el peso, ¿no? Aquí tenemos los pesos de esas 10 personas en la columna antes. A estas personas se las somete durante un tiempo determinado al tratamiento a través de la ingesta de una tableta. Bueno, y luego se registran los pesos de esas personas después de la ingesta de esa tableta. Que lo que se quiere ver es si ha sido efectiva o no esa tableta para este tema de bajar de peso. Verificar al 5% de significación si este tratamiento es efectivo para bajar de peso. Si es efectivo para bajar de peso. Muy bien. Tenemos aquí los datos de estas 10 personas antes y después de la ingesta de la tableta. Nuestra lógica nos dice, ¿cierto?, que si esta tableta hubiera sido efectiva para bajar de peso, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder? Que, que, los, que los pesos antes, antes, respecto a los de después, este promedio de antes, lo llamaremos así, respecto al promedio de después,
¿Cómo tendría que ser, chicos, si la tableta hubiera sido efectiva? Porque yo creo que usted lo razone. ¿Mayor o menor a cero? Si yo digo el promedio de antes respecto al promedio de peso después, asumiendo que la tableta ha sido efectiva, esa diferencia de peso de antes menos después tendría que ser mayor o menor que cero. ¿Qué Mayor dice? que cero. Tendría que Mayor ser, que cero. efectivamente, tendría que ser mayor que cero, es decir, se tendría que mostrar una disminución de los pesos en el después. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no siempre va a ser el antes menos después, dependiendo cómo esté nuestra pregunta. Porque, ojo, fíjense, si qué tal si esta fuera una tableta para aumentar, para los que les gusta hacer ejercicio, aumentar el volumen corporal, el peso corporal, y queremos ver si estas tabletas no son efectivas, pues ahí sería al revés, ¿no? Ahí nos interesa también aumentar de peso. Pero volviendo, para no confundirnos, volviendo a nuestro ejemplo, si ha sido efectiva la ingesta de esta tableta, entonces el promedio de peso de antes debería ser mayor al peso de después. Y eso no hemos visto obligado a colocarlo como hipótesis, acá también, no puedo hacer modificaciones, como acá abajito, ¿no? Como hipótesis alternativa. Como hipótesis alternativa. ¿Por qué como hipótesis alternativa? Por la cuestión de la igualdad. Recuerden que en la hipótesis nula siempre va la igualdad. Entonces, eh, esa diferencia media pareada que lo vamos a simbolizar, puede ser un poquito más grande la pantalla, que puedan verlo mejor. Ok. Que aquí hay un pequeño error, es alternativa, por favor, ¿ya? Bien, que esta diferencia de muestras pareadas significa esto, debe ser mayor que cero. Con el cuidado que nosotros, en este caso específico, lo estamos, y aquí lo hemos anotado. ¿Por qué es importante anotarlo? Que luego algunos cálculos más abajo vamos a realizar y hay que saber si nosotros lo estamos enfocando al antes menos el después o el después menos el antes. En nuestro caso específico, en este ejercicio, ya hemos visto que lo estamos enfocando antes menos después. Muy bien, entonces el antes menos después debería ser mayor que cero. Y en este caso, vuelvo a repetir, lo estamos colocando como nuestra hipótesis alternativa. Y como hipótesis no lo estamos colocando que el antes menos después es menor o igual que cero. Muy bien, en este caso yo les pregunto a ustedes, chicos, para, para poder llegar a la conclusión, para que se entienda porque la metodología es casi la misma, para poder llegar a la conclusión de que la ingesta de esa tableta ha sido efectiva, escúcheme bien, para bajar de peso, ¿qué hipótesis es la que tendríamos que terminar aceptando para poder llegar a la conclusión final de decir, sí, fue efectiva la ingesta de esta tableta para bajar de peso? ¿Cuál de las dos tendríamos que La tener? hipótesis Alternativa. alternativa. La alternativa. Entonces, tendríamos que terminar, primero tendríamos que rechazar la nula seguramente y tener que aceptar la alternativa. Si llegamos a esa situación, sí, efectivamente la ingesta de esta tableta ha sido efectiva. Entonces, en otras palabras, en este caso específico, para decir que la ingesta de esta tableta ha coadyuvado, ha colaborado, es efectiva para bajar de peso, tendríamos que rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Para poder aceptar recién la alternativa. Muy bien. Esta prueba utilizamos también la tabla de Test Student. Por favor, estén ahí con su tablita para que nos ayuden a corroborar estos valores. Usamos la tabla de Test Student, les decía. Estamos trabajando al 95%. De la manera como estamos planteando nuestras hipótesis, nuestra zona de rechazo está localizado al lado derecho, al 95%. Son 10 datos, no nos olvidemos, hay 10 datos. Una cosa importante que aquí no lo estoy mencionando. A ver, si alguna pareja de datos, tuviera exactamente los mismos valores, es decir, que no ha generado ninguna variación, fíjense que en este caso todos los valores son iguales. Pero si hubiera algunas parejas que sean iguales, podemos eliminar, sí o no, es decir, al final no nos va a influir, pero para facilitar el cálculo, podríamos eliminar esa pareja de datos, si hubiera alguna pareja de datos que sean iguales, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Entonces me ayudan, por favor, al 95% en la tabla de Test Student. 10 menos 1, 9, serían 9 grados de libertad.
Corróborenme, por favor, este valor al 95% y con 9 grados de libertad. Está correcto, ingeniero. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, nuestro valor crítico es el 1.833. Es el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Vamos a buscar nuestro estadístico de prueba ahora. Entonces, el valor que viene y compara esta gráfica para saber si nuestra hipótesis nula está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Aquí está lo que les comentaba hace un momento. Si hubiera alguna diferencia entre los dos valores igual a 0, se elimina el dato, ¿no? Y por ende el n pues disminuye, es decir, la cantidad total de datos disminuye. Bien, para ir calculando nuestro estadístico de prueba, debemos generar esta columna, que es la columna de diferencias. Pero ojo, esta columna de diferencia hay que tener cuidado de realizarla tal como la estamos planteando en nuestras hipótesis. ¿A qué me refiero? En nuestras hipótesis nosotros hemos trabajado, recuerden, antes, menos, después. Vamos a ver en ejercicios posteriores que a veces lo planteamos al revés. Por lo tanto, esa diferencia también habría que hacerlo así. Pero en este caso no hay mayor problema. Nosotros hemos enfocado antes, menos, después. Entonces, bajo ese mismo criterio, vamos generando esta columna de diferencias entre estas dos columnas, ¿no? 97 menos 96, que es 1, 102 menos 101, que es 1, 95 menos 97, que es menos 2. Generamos la sumatoria de esa columna, respetando los signos positivos y negativos, claro que sí, ¿no? 2 menos 2, 0, menos 2, aquí va 4, 8, 13, 14, 18, 20, efectivamente, 20. Luego, cada uno de estos valores de diferencia lo elevamos al cuadrado. Y también generamos la sumatoria. Tenemos estos dos valores que son los que vamos a necesitar. Posteriormente, lo que debemos calcular es el promedio de las diferencias pareadas, llamamos. ¿Cómo lo hacemos eso? La sumatoria de las diferencias, la sumatoria de esta columna, que sería 20, dividido entre el n, recordemos que eran 10 pares de datos, nos da un promedio de 2. Nos da un promedio de 2. Muy bien. Eso debemos reemplazar nosotros aquí en nuestro estadístico de prueba, pero previamente necesitamos conocer este valor de acá, que es, bueno, a ver, esto se llama la desviación estándar para la desviación pareada, pero nosotros aquí lo tenemos en función a la varianza, ¿no? Es la varianza para la diferencia pareada. Aquí es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Recuerden que ese valor era aquí 108, que estamos reemplazando, 108. El n, que sabemos que es 10. El promedio de las diferencias que hemos calculado aquí, que es 2, eso al cuadrado dividido entre el n menos 1. Encontramos una varianza para la diferencia pareada de 7,55. Sacándole raíz, ya para obtener la desviación estándar para la diferencia pareada, ese valor nos da 2,75. Muy bien. Reemplazamos ahora recién en nuestro estadístico de prueba, que es este. Que colocamos acá el promedio de las diferencias pareadas en función a los datos muestrales, recordemos que era 2, ¿sí? Menos la diferencia poblacional de las diferencias pareadas. Este valor está en función al de la hipótesis, ¿no? Voy a subir un poquito arriba. En la hipótesis, recuerden, estamos trabajando con el 0. Muy bien. Vuelvo acá, 0. La desviación de la diferencia pareada, que lo acabamos acá hasta 2,75, bueno, y raíz de n. Eso nos da un valor de 2,3. Es decir, que nuestro estadístico de prueba obtiene un valor de 2,3. De 2,3. Con ese valor voy a subir un ratito la gráfica. 2,3 era. Yo les pregunto, ¿el 2,3 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, chicos? Rechazo. La zona de rechazo. Muy bien, en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, me voy a la conclusión, efectivamente, se rechaza H sub 0. Por lo tanto, se acepta H sub 1. Y recuerda lo que habíamos comentado al inicio del ejercicio, que entonces, si se acepta H sub 1, estamos verificando que efectivamente, ¿qué cosa? Que existen suficientes evidencias para afirmar que el tratamiento para bajar de peso efectivamente es eficiente. Es eficiente.
al 5% de significación. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Vamos pues. Ingeniero, Hola, dígame. disculpe, ¿siempre se va a utilizar la distribución T o puede ser la normal o como? Para prueba pareada se utiliza la T. Lo que pasa es que la sugerencia nos plantea que para pruebas pareadas, se sugiere siempre que las muestras sean pequeñas. Por eso que no hay costumbre de trabajar con muestras grandes. Ya, gracias. Ahora, fíjense que nosotros, y generalmente en semestre normal a veces nos da tiempo para llegar a unas 2 pruebas. Yo creo que ahora el sistema virtual nos va a permitir llegar a más. En realidad, todas estas pruebas que hemos visto nosotros, las conocemos como pruebas paramétricas. Incluso el siguiente capítulo, que es bondad de ajuste. Porque hay otras pruebas que nos permiten hacer lo mismo, pero están dentro de un capítulo especial, que es una inmensidad. Ese capítulo es un mundo aparte, que se llama las pruebas no paramétricas. Que ahí se trabaja, hay un mundo paralelo, si quieren ustedes, a la estadística, que se utiliza, hay las pruebas para la media aritmética, hay las pruebas para la diferencia de media, hay la prueba para las proporciones, hay la prueba para la desviación, hay la prueba para la pareja, que se utilizan otras tablas diferentes. ¿Cuál es la diferencia de ese mundo no paramétrico con este mundo paramétrico? Por efectos de enseñanza y de aplicabilidad, nosotros nos enseñan muchísimo solamente la paramétrica, pero ya para trabajos de investigación de alto contenido, de alta importancia, a veces se trabaja con las no paramétricas, porque nosotros aquí simulamos en estas pruebas algunas condiciones de normalidad sobre todo, ¿sí? Pero ya, eh, en el texto que le voy a pasar, casi la mitad del texto es puras pruebas no paramétricas, que ahora yo creo que bajo este sistema vamos a poder ir un poquito más rápido, ¿ya? Pero bien, pero eso lo dejaremos más para después. Pero concentrándonos en lo que nos preguntaba su compañera, sí, para esta prueba pareada generalmente se aplica para muestras pequeñas, menores de 30. Porque como son datos, son pruebas, son elementos que se ponen bajo dos condiciones, es muy difícil trabajar con muestras grandes, ¿ya? Ok, vamos a ir, creo que este es otro ejercicio ya. Sí, este es otro ejercicio. Déjenme verlo, si está como aquí. Muy bien. Vamos a este siguiente ejercicio. Creo que este nos va a obligar a plantearlo de otra manera. Al revés, que es lo que quiero. Ah, sí, perfecto. Este está bonito. En este tenemos que plantear el después sin el antes, menos el antes. Dice, Juan Díaz es un supervisor de producción en una línea de montaje de las unidades de disco de una empresa ensambladora de computadoras. Esta compañía contrató un sistema de música ambiental con la esperanza de que los trabajadores se relajen y aumenten su productividad. El señor Díaz se muestra escéptico ante esa hipótesis y teme que la música los distraiga y haga disminuir su productividad. Se hace un muestreo a la producción semanal de 6 trabajadores, fíjense, nos vamos a concentrar en una muestra de 6, antes que la música fuera instalada y después de la instalación. A continuación se muestran los datos que se obtienen, ¿no? Son datos relativos a la productividad. La pregunta es, ¿será que ha aumentado la producción? Promedio en este caso. Nos está diciendo, ¿será que con música ha aumentado la producción? Entonces nosotros, no lo coloco aquí los datos. Esta semana sin música, lo podríamos llamar lo que decíamos el antes de la música. Y semana con música, pues después con música. Yo les pregunto a ustedes, si efectivamente la música ha generado un aumento en la productividad. Recuerden, el semana con música es el después, ¿no? Porque primero sin música y después con música. Si la música realmente ha generado un aumento en la productividad, ¿cuál tendría que ser mayor que cero? ¿El antes menos el después o el después menos el antes? Después menos adelante. ¿Estamos todos de acuerdo? Si después se diga con música, ¿no? Sí, Cuando el después.
Exacto. Con música menos sin música tendría que ser mayor que cero, si quieren decirlo en otras palabras. Es decir, el después menos el antes debería ser mayor que cero si efectivamente aumentó la productividad. Entonces nosotros no vamos a plantear de esa manera nuestras hipótesis, ¿no? Y nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa. En este caso, el después menos el antes, el que debe ser mayor que cero. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera que hace rato, para decir que efectivamente la música ha permitido un aumento en la productividad, tendríamos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa también. Bien, planteamos nuestro estadístico crítico. El enunciado nos dice que trabajemos con alfa del 2.5%, es decir, un 97.5% de confianza. Entonces, en la tabla de test student, a un 97.5% de confianza, con un grado de libertad de n-1 de 5. Por favor, me confirman este valor de 2,57. Está correcto. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro estadístico crítico. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Ahora, aquí a propósito hemos colocado primero los datos sin música, que serían los antes, ¿no? Y luego los datos con música, que serían los después. Recuerden, acabamos de mencionar que nosotros debemos decir después menos antes. Entonces, ojo, aquí es donde generalmente cometemos errores, porque no tenemos que decir 137 menos 142, sería al revés, porque hemos definido un comienzo que va a ser después menos antes. Entonces, 142 menos 137, 5. 136 menos 140, menos 4. 158 menos 148, 10. 145 menos 147, menos 2. 150 menos 143, 7. 148 menos 140, 8. Y hemos encontrado las diferencias. Recuerden, esta diferencia la hemos generado, tal como lo hemos planteado el problema, el después menos el antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Generamos de una vez la sumatoria de esas columnas, sumatorias de I, y generamos también los cuadrados de cada una de esas diferencias para tener ambas sumatorias. Recuerden, en el anterior ejercicio debemos encontrar el promedio de esas diferencias, ¿no? Que igual a la sumatoria de las diferencias, que es 24, dividido entre el n, que es 6, nos da un promedio de las diferencias de 4. Posteriormente generamos la varianza para la diferencia pareada, aquí tenemos la fórmula, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que voy a subir un poquito arriba, está aquí, fíjense, 258, el n, que es 6, el promedio de las diferencias, que es 4 elevado al cuadrado, sobre el n menos 1. Ahí obtenemos la varianza de la diferencia pareada y sacándole raíz, obtenemos la desviación para la diferencia pareada. Pasó a salir delante de nosotros y la doctorita. Usted es mamá de la niña. Ay, no sabía su dato. José, tu audio. José Chávez, por favor, su audio. Ok. Muy bien. Entonces, vamos reemplazando este promedio de las diferencias, que es 4. La diferencia pareada para la población, que estamos trabajando con 0. La desviación que acabamos de calcular para la diferencia pareada, que es 5,69, raíz de n. Y obtenemos un estadístico de prueba de 1,72. 1,72. Con ese valor de 1,72, vámonos a nuestra gráfica. 1,72. ¿Y el 1,72 estaría dónde? En la zona de aceptación, ¿no? Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿no? En la zona de aceptación, 1,72. Estamos en la zona de aceptación. Muy bien. Por lo tanto, si estamos en la zona de aceptación, se acepta H sub 0. Pero, a ver, voy a subir un poquito para que no lo lean todavía. Ayúdenme ustedes con la conclusión, chicos. ¿Mejora o no mejora la producción con la música? Si estamos aceptando H sub 0. ¿Qué dicen?
Sí. Voy a ir a nuestras hipótesis, ¿no? Nosotros habíamos colocado, nos habíamos obligado por signo igual a colocar en la hipótesis alternativa que el después menos el antes es mayor que cero. Es decir, que si la música ayuda, aumenta la productividad, tendríamos que aceptar nosotros la alternativa. Significa que tendríamos que rechazar la nula. Eso, al rechazar la nula y aceptar la hipótesis alternativa, estamos afirmando que los datos del después, o el promedio, si quieren ustedes, de después menos el promedio de antes, nos da un valor mayor que cero. Es decir, que la productividad después menos la productividad antes es mayor que cero, que eso sería por la aplicación de la música. Entonces, en este caso, al aceptar la hipótesis nula, estamos diciendo que la aplicación de la música o no genera, porque es con menor igual, o no genera ninguna variación en la productividad o de repente hasta la disminuye. Pero dándole respuesta a nuestra pregunta, que era si la música aumenta la productividad, diríamos como conclusión que si bien se acepta H sub 0, existen suficientes evidencias para afirmar que no es cierto que la música aumente la productividad. Y hemos llegado a esa conclusión al 2%, al 2,5% de significación, o al 97,5% de confianza. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro, sí? Muy bien. A ver, acá tenemos otro ejercicio. ¿Perdón? Bien, aquí tenemos un ejercicio más, por lo que veo. Ya, hagámoslo más. Un poquito más rápido, ¿sí? ¿Ya? A ver, fíjense que casi todos estos ejercicios trabajan en función generalmente a la alternativa. Dice, se hizo un estudio para definir si el impuesto del 4 por mil afecta el gasto familiar en comida. Al examinar 10 voluntarios antes y después de aplicar el 4 por mil durante un mes, sus gastos familiares en comida fueron los siguientes. Al 5%, decidir si el 4%, esto asumámoslo como es un impuesto, antes del impuesto y después del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Si la aplicación del impuesto ha afectado al gasto familiar, se aumentó o disminuyó, quiere decir, ¿no? En comida. Entonces, acá tenemos los datos de un conjunto de familias, su gasto familiar, no sé si es diario, pero ya, vamos bueno, durante un mes, dice, ¿no? Antes de que se le aplique el impuesto, y queremos saber si ese impuesto ha afectado, tal vez, ha provocado que aumente o que disminuya, a eso se refiere. En este caso, si estos son los gastos antes del impuesto, nosotros lo estamos planteando que estos gastos antes son mayor a los gastos después. Fíjense que aquí tienen ustedes la libertad de plantearle sus hipótesis. Ustedes van a asumir que después pudieran hacer una prueba paralela al revés también. ¿A qué me refiero? Ustedes están asumiendo que los gastos antes son mayores a los gastos después. Por eso que estamos planteándonos esta hipótesis de acá. ¿Qué sería lo más lógico? Sería más lógico que la aplicación de un impuesto adicional a los ingresos familiares provoque una disminución en los gastos por comida. Entonces ustedes lo están planteando de esa manera. Repito, que los gastos en comida antes del impuesto hayan sido mayores a los gastos después del impuesto, ¿no? Entonces, estamos trabajando el antes menos el después y eso nos vemos obligados también a colocarlo como hipótesis alternativa. ¿Se entiende, no? Cómo estamos planteando nuestras hipótesis, ¿sí? Bien, estamos trabajando con 10 datos, entonces al 95%, 10 menos 1 como grado de libertad, obtenemos un valor crítico de 1.833. Vamos a nuestro estadístico de prueba. Tenemos los datos antes, tenemos los datos después. Recuerden que estamos trabajando nosotros antes menos después, lo hemos definido arriba. Generamos esas diferencias, luego esas diferencias las elevamos al cuadrado, y simultáneamente generamos las dos sumatorias. Creo que en esto no hay mayores dramas.
obtenemos el promedio de las diferencias pareadas, ¿no? Y obtenemos la varianza de la diferencia pareada, que es simplemente reemplazar los datos que ya tenemos, y luego la raíz para tener la desviación de la diferencia pareada. Con esa información ya pues reemplazamos nosotros en nuestro estadístico de prueba y obtenemos un valor de 7.20. Con ese valor de 7.20 nos venimos a la gráfica y vemos que el 7.20, sabiendo que el valor crítico es 1,833, el 7.20 estaría en la zona de rechazo. Ahora, antes de ir a leer la conclusión, estamos en la zona de rechazo, es decir, estamos rechazando H sub 0. Ayúdenme ustedes a armar la conclusión. Si estamos en la zona de rechazo, es decir, estamos rechazando H sub 0, lo que significa entonces que estamos aceptando H sub 1, ¿qué conclusión pudiéramos decir? Que esos impuestos, ¿qué ha provocado? Ha provocado un aumento o una disminución en los gastos familiares en comida. Una disminución. Una disminución, efectivamente. Estamos confirmando que los gastos que se usan, recuerden que hemos trabajado antes menos después, estamos confirmando que los gastos que se tenían en comida antes son mayores a los gastos después del impuesto. Es decir, que los gastos antes han disminuido en el después, por eso que antes menos después nos da mayor que cero, que los gastos, que ese impuesto ha generado efectivamente una disminución en los gastos de comida. Vamos a leer la conclusión entonces ahora. Dice, se rechaza H sub 0, ¿no? Y se acepta H sub 1. Que existe suficientes evidencias para afirmar que no es cierto que el impuesto de 4 por... Hasta aquí me equivoqué, estoy con la conclusión. Otra cosa que tengo que corregir acá. Aquí hemos vuelto a copiar la conclusión del ejercicio anterior. Son datos que, bueno, disculpa. Ya armemos nosotros nuestra conclusión. Le había hecho un copy-paste de la conclusión anterior, pero no me di cuenta que no la corregí. Armemos nosotros nuestra conclusión. ¿Ya? Entonces, decimos que si bien se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1, existe suficiente evidencia para afirmar que los gastos familiares por comida, o en todo caso, que la aplicación de ese impuesto ha provocado una disminución en los gastos de comida en las familias. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. En el texto que les pase ya corregido, voy a ver esas cositas ya. Esto no puedo corregir, como les digo, porque tengo bloqueado mi Office. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Al final de cada subtítulo, en este capítulo de hipótesis, hay unos pequeños ejercicios que deben ir haciéndolos, por favor, como prácticos, ¿ya? Con esto hemos terminado nuestro tema de hipótesis. ¿A qué vamos a entrar la siguiente semana? Vamos a entrar a lo que llamamos las pruebas de bondad de ajuste a los modelos probabilísticos. Nosotros en la anterior materia, ustedes, bueno, vieron varios modelos probabilísticos. Los tres más comunes es la distribución binomial, la distribución Poisson, la distribución normal. Algunos avanzan otros modelos más, porque tenemos el hipergeométrico, tenemos el multinomial, tenemos el uniforme, tenemos el exponencial, ¿no? Entre los principales. Ustedes bajo ciertas características, por ejemplo, en el modelo binomial, que es el clásico, uno de los clásicos, el modelo binomial, ustedes cuando se les planteaba un ejercicio veían si cumplían las condiciones para aplicarle binomial, en cuanto se refiere a un n constante, se refiere a una p constante invariable a través de los ensayos, ¿no? Que eran las condiciones para que ustedes puedan aplicar la distribución binomial, y lo resolvían el ejercicio utilizando una formulita. En algunos casos, y otros directamente lo buscaban en tablas también. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es verificar que ese conjunto de datos se puede resolver por binomial, se puede resolver por Poisson, o se debe resolver por normal, pero usando pruebas de hipótesis, a través de las pruebas de hipótesis. Por lo tanto, le vamos a aplicar pruebas de hipótesis a los diferentes modelos probabilísticos. ¿Ya?
Pero ese es el segundo texto, que nosotros vamos a ver ahí como 7 pruebas. Vamos a hacer para la distribución uniforme, para la binomial, para Poisson, para normal, exponencial y para proporciones. ¿Sí? Para eso son seis, sí, seis pruebas que vamos a realizar. Y ahí el texto que les he dicho que me aguanten por favor hasta el lunes, que bueno, por el tema de la máquina no he podido terminarlo. De hacer las correcciones más que todo y convertirlo a PDF. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esta parte, chicos? Voy a cortar la transmisión, la grabación.